siguiendo el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La doctora Claudia Sheinbaum recorrió este fin de semana el estado de Veracruz para supervisar las obras que se están construyendo en diferentes puntos de la entidad. Lo está haciendo tal como lo mencionaba el presidente AMLO, un gobierno de territorio y no de escritorio. Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, supervisaron los avances de la terminal semi-especializada de contenedores y carga a cargo de Grupo CICE en la bahía norte del puerto de Veracruz. Acompañadas por autoridades del sector marítimo y representantes empresariales, conocieron los detalles de esta obra, que cuenta con una inversión de 7,000 millones de pesos, iniciará operaciones en abril y generará alrededor de 500 empleos directos y más de 1,200 indirectos. El presidente del Consejo de Administración de Grupo CICE, Alfonso Díaz de Vega, destacó que esta terminal es uno de los proyectos más importantes del Estado en los últimos años, clave para el impulso del comercio marítimo y el crecimiento del sector portuario. Durante la visita, las mandatarias recorrieron la ampliación del puerto, donde se han concretado inversiones públicas y privadas que fortalecen la capacidad logística y comercial del puerto. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, aprovechó la oportunidad para plantearle a la presidenta de México sobre un nuevo proyecto de tren en el Golfo de México para conectar el estado de Veracruz con las ciudades del norte del país, llegando hasta el estado de Monterrey a través de un tren de carga y pasajeros. La presidenta de México no descartó la idea de este megaproyecto y lo apunta en la agenda para futuros proyectos de inversión. Mi primera pregunta, presidenta, es, se ha mencionado en Acipona, en Veracruz, la posibilidad que van a recibir nuevamente, quieren recibir nuevamente cruceros turísticos. De hecho, se está planeando que con esta ampliación puedan hacerlo. Vamos a ir al puerto. ¿Sí? Sí, llegando a Veracruz, ahí nos vamos a encontrar, vamos en vuelo comercial. Nos va a recibir Rocío y de ahí vamos a la Acipona justamente. Ahí nos van a explicar todas las inversiones que se van a hacer ahora en la Acipona de Veracruz. Van a estar los inversionistas o algunos de ellos. Entonces sí, es un proyecto muy, muy importante. O sea que quisiéramos, saber si este tema se encuentra dentro de los planes de su administración, sí. Darle a Veracruz esta parte de cruceros. Sí, de hecho vamos hoy para allá. Sí. Recuerden que Veracruz es uno de los puertos que se presentó aquí por el almirante secretario, que van a tener inversión. Los puertos siempre tienen una parte de inversión pública y luego una parte muy importante de inversión privada para su desarrollo. Por otro lado, presidenta, la gobernadora, que se reunirá pronto con usted, compartió con empresarios que le había planteado a usted la posibilidad de construir un tren que cruce por la zona costera, desde el puerto de Veracruz hasta Tuxpan y Altamira, para después llegar hasta Monterrey. Obviamente esto serviría para cubrir una demanda de transporte de carga, pero también de pasajeros, y potenciaría el turismo del estado. Sí, es una idea que tiene Rocío, que ha estado impulsando. Para nosotros ya sería, ya no nos alcanzaría pues ni los años ni los recursos, porque hemos privilegiado, como ustedes saben, los dos que se presentaron ayer, el de Nuevo Laredo y el de Nogales, el tren de carga del Tren Maya, terminar el interoceánico, y queremos conectar toda la República, por lo menos mejorar las vías de México-Veracruz, Puebla-Veracruz, que nos permitirían la completa conectividad de nuevo de pasajeros de todo el territorio nacional, o por lo menos de norte a sur del territorio, a lo mejor no por todas las entidades, pero sí, no todos los estados, pero sí la conectividad. Ya este proyecto que tiene Rocío, pues ahí está viendo si hay posibilidades. Uno de los proyectos que tenemos, que es una de estas inversiones mixtas que hemos planteado, la conectividad, digamos, de Villahermosa o de Tabasco hasta
la frontera por el Golfo de México. Tiene partes en donde no es muy buena la carretera, hay partes federales que hay siempre mucho tráfico, problemas. Hay una parte ahí que tiene una concesión que recientemente se abrió, que venía de antes. Entonces estamos viendo la posibilidad, bueno, Rocío quiere que sea tren, pero si no, por carretera, que podamos mejorar la conectividad, pues prácticamente desde Yucatán hasta Nuevo Laredo. Porque Veracruz pues tiene muchos problemas todavía, ya no tantos, pero de conectividad norte-sur. Y desde Tihuatlán, Veracruz da este emotivo mensaje a todos los habitantes de esta región, dando a conocer el propósito del gobierno federal con el segundo piso de la Cuarta Transformación de México. Los invitamos a tomar asiento. Buenos días a todos. Señora Presidenta, bienvenida al municipio de Veracruz, municipio de Tihuatlán, perdón. En nombre de todas las mujeres que recibimos la pensión para el bienestar, les damos las gracias. Este apoyo para nosotras es muy importante, muy útil. En años atrás nunca se había visto esto. Mil gracias, Presidenta, señora Presidenta, por honrarnos con su presencia. Nosotras también vivimos la Cuarta Transformación. Que viva la Cuarta Transformación. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en Tihuatlán con todas y con todos ustedes. Estamos el día de hoy cerrando una gira con una gran mujer. Decía una telenovela hace muchos años. Y ahora la repito porque nos corresponde, porque somos mujeres. Decía: 2 mujeres, un camino. Y ese es el camino que tenemos Rocío Nale y su servidora. Una gran mujer, trabajadora, incansable, inteligente. Y estoy segura que vamos a hacer muchas cosas juntas por este bello estado de Veracruz. Como bien lo dijo Rocío, estuvimos en Veracruz, en el puerto, estuvimos en Cardel, en Misantla, en Emiliano Zapata, en Martínez de la Torre, en Gutiérrez Zamora, y hoy estamos cerrando aquí en Tihuatlán. Y en un rato más vamos a ir al complejo de Escolín, porque nuestro objetivo lo inició el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él inició el rescate de Pemex, desendeudó a Pemex, comenzó a producir petróleo, recuperó las refinerías, a cargo de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, estuvo la hoy gobernadora Rocío Nale. Y ahora uno de nuestros objetivos es recuperar la petroquímica de Pemex. Ustedes mejor que nadie saben
porque lo vivieron aquí, lo que representó todo el periodo llamado el periodo neoliberal para México. Ese periodo que fue muy dañino para nuestro país, que fue de 1982 hasta el 2018. 36 años de un periodo en donde vendieron todas las empresas del Estado, privatizaron las empresas y quisieron prácticamente destruir a Pemex para volver a entregar los recursos naturales, el petróleo, a empresas extranjeras y empresas privadas. Hasta el 2018 que llegó el presidente López Obrador y comenzó a recuperar. Aquí vivieron durante años pues esa caída de Pemex, cómo se fueron perdiendo empleos y la fuerza que dio Pemex, por cierto, al Golfo de... ¿Cómo? ¿Golfo de? Eso, al Golfo de México. Así que ahora vamos a recuperar la petroquímica. Fíjense que cuando conocí a Rocío Nale, hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, ella trabajó mucho tiempo en Coatzacoalcos, en Pemex, en la petroquímica. Y la primera vez que la conocí, que fui a Coatzacoalcos, o ya nos conocíamos, pero que nos vimos aquí, me llevó al complejo de Fertimex, allá en Coatzacoalcos, es verdad. Y me enseñó cómo esa empresa que producía todos los fertilizantes para el campo mexicano, la privatizaron y en unos años que supuestamente con los privados se iba a recuperar y a producir más, la cerraron. Un complejo grandísimo que fue cerrado. Pues ahora estamos recuperando el que Pemex produzca fertilizantes, distinto a aquella época, y le vamos a dar mucha fuerza a los fertilizantes y a la petroquímica. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. Fíjense quién viene conmigo hoy. Bueno, Leti Ramírez, que trabaja conmigo en Presidencia, ya fue secretaria de Educación Pública. Carlos Torres, que es el coordinador de los programas de bienestar. Martí Batres, que es director del ISSSTE, un gran director del ISSSTE. Con Martí nos conocemos hace más años que con Rocío. Estuvimos juntos en un movimiento estudiantil hace mucho tiempo, defendiendo la educación pública. Él se quedó en la jefatura de gobierno y ahora está rescatando también al ISSSTE. Lo inició López Obrador y ahora le vamos a dar muchos recursos al ISSSTE para recuperarlo, y Martí encabeza ese trabajo orgullosamente. Luz Helena González, ella es secretaria de Energía. Ella nos está ayudando a esta recuperación. Rocío le dejó su espacio a Luz Helena. Trabajan muy de la mano. Luego, Ariadna Montiel, que es nuestra secretaria de Bienestar, que es incansable, trabajadorcísima. Citlali, que es la secretaria de las mujeres, que pone en alto el nombre de las mujeres. Jesús Esteva, que es secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Él nos va a ayudar, fíjense bien, con Rocío estamos haciendo un plan para pavimentar y rescatar todas las carreteras de Veracruz, todas. Víctor Rodríguez, que es más grande que yo, pero estudiamos juntos, es el director de Pemex. Los dos estudiamos física ahí en la UNAM y después hicimos ingeniería en energía. Desde hace tiempo nos conocemos también.
Alejandro Schwartz, que es el director del IMSS Bienestar. Él nos va a ayudar también a rescatar y a poner al 100 todos los centros de salud y los hospitales aquí en Veracruz del IMSS Bienestar, junto con Rocío. Los beneficiarios y el presidente municipal que nos recibe aquí. Bueno. Están muy caldeados los ánimos porque aquí va a haber elecciones el 1 de junio, pero eso es otra cosa. Bueno, hay algo que sí les quiero decir. El 1 de junio, además de la elección que tienen aquí en Veracruz, en todo el país, por primera vez en la historia, se va a elegir al Poder Judicial. Eso fue algo que decidió el pueblo de México también el 1 de junio de 2024. ¿Ya lo sabían? El Poder Judicial, ¿quiénes son? Jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahora, para que ya no haya corrupción en el Poder Judicial, que sirva al pueblo, que sirva a la nación, ¿quién va a elegir a jueces, magistrados y ministros? El pueblo de México, por decisión del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Fíjense que a este periodo de la transformación, yo lo bauticé como el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué lo bauticé así? Y ahora, pues, la gente lo ha reconocido y recuperado. Primero porque el presidente López Obrador puso los cimientos, el primer piso, y ahora nos toca construir el segundo piso de la transformación. Y después, porque cuando gané una encuesta que se hizo en nuestro movimiento y me entregó el bastón de mando el presidente López Obrador hace ya, pues, un tiempo, estaba pensando hace cuánto, poco más de un año, poco más de un año ya. Ese día recordé, porque fui yo secretaria del Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno, cuando gobernó la Ciudad de México. Y un día me llamó y me dijo: quiero que me ayudes a coordinar también la construcción del segundo piso de Periférico allá en la ciudad, que construimos un segundo piso gratuito. Y entonces, cuando me entrega el bastón de mando, me recordé de aquel momento y pensé: no me toca, nos toca juntos al pueblo de México construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y por eso le llamé de esa manera. Y lo estamos construyendo juntas y juntos, desde abajo, entre todas y entre todos. Porque aquí no hay divorcio entre gobierno y pueblo. Somos uno mismo, somos el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la cuarta transformación de la vida pública. Pues cuando vine aquí en campaña dije que nos correspondía en el 2024 dos temas esenciales. Uno, darle continuidad a la transformación, construir el segundo piso. Y el otro dije que era tiempo de mujeres. Cuando llegué a la presidencia, ya que entré a Palacio Nacional, dije en mi discurso en el Congreso: no llego sola, no llega solo una mujer, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República, todas las mujeres mexicanas llegamos juntas. ¿Y qué quiere decir darle continuidad a la transformación? Quiere decir seguir gobernando
con un pensamiento que el presidente López Obrador lo llamó el humanismo mexicano. El humanismo mexicano tiene dos pilares fundamentales. Uno, nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios, que heredaron y pasaron de generación en generación, en generación en generación por cientos de años, una forma de relacionarnos entre nosotros. Las familias mexicanas nos queremos, nos arropamos, nos juntamos. Las y los mexicanos somos fraternos, somos un pueblo fraterno, honesto. Y eso viene de nuestro origen, de las culturas originarias, de los pueblos originarios. Miren, nuestros paisanos y paisanas que están en Estados Unidos nunca olvidan a su pueblo, nunca olvidan a sus familias. Por eso los defendemos y los queremos tanto. Por eso siempre los vamos a defender, porque guardan ese cariño y ese amor por su patria, por su pueblo. Eso viene de ahí. Eso nos distingue como mexicanas y como mexicanos. Y el otro gran pilar es la fecunda historia de México. Nuestros héroes, nuestras heroínas. No tienen muchos países en el mundo, y lo podemos presumir con gusto, con amor, a un Miguel Hidalgo y Costilla, que hizo el grito por la independencia y al mismo tiempo abolió la esclavitud unos días después. Es decir, independencia y justicia que marcan la historia de nuestro país. No muchos tienen a un Morelos que escribió los sentimientos de la nación, y desde ahí viene la historia de nuestras constituciones. Nadie puede presumir a una Josefa Ortiz, una mujer valiente que luchó por la independencia toda su vida, a una Leona Vicario, una de las primeras periodistas en la independencia, que como mujer defendió que las mujeres también teníamos voz y podíamos pensar, y luchó por la independencia de México. Pocos pueden presumir a un Benito Juárez García, un indígena zapoteco que llegó a la presidencia de la República y encabezó la segunda transformación. ¿Qué pueblo tiene un Villa, un Zapata? Muy pocos. Nuestra historia, nuestro pueblo, nuestro país, nuestra nación, nuestra patria tiene esos dos grandes sustentos, y de ahí surge nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Y ahora gobernamos con el mismo pensamiento, que tiene una máxima que dice: por el bien de todos, primero los pobres. Así gobernó López Obrador y así estamos gobernando nosotros. Eso no va a cambiar. Porque es justicia, pero además porque demostró que cuando se apoya a quien menos tiene, entonces al país le va mejor. No solamente es reconocer a quien no fue reconocido nunca, sino también que cuando se apoya, cuando se riega un árbol desde abajo, entonces florece. Y hoy la economía mexicana está más fuerte que nunca, gracias a que nuestro modelo es el humanismo mexicano y se basa en esa profunda frase que dice: por el bien de todos, primero los pobres. Por eso hablamos del segundo piso de la cuarta transformación. ¿Y qué más quiere decir? Pues que mantenemos todos los programas del bienestar, todos. Pero además ahora ya no solo son programas, ya son derechos del pueblo de México. Porque gracias a nuestros diputados y senadores que están aquí, en la Constitución de la República ya dice que la pensión adulto mayor es un derecho del pueblo de México desde los 65 años. Ya dice
que todas las personas con discapacidad reciben una pensión. Y aquí quiero agradecerle a Rocío porque recientemente firmó el convenio para que desde niños hasta adultos, hasta los 65 años previo a su pensión, todas las personas con discapacidad reciban un apoyo aquí en Veracruz. La mitad del recurso la pone el gobierno de México y la otra mitad la pone el gobierno de Veracruz para que sea un programa universal. Bueno, ya está en la Constitución que todos los jóvenes de preparatoria deben recibir, si van a una escuela pública, una beca. Ya está en la Constitución los fertilizantes gratuitos para los campesinos, pequeños propietarios. Ya está en la Constitución el programa de producción para el bienestar. Ya está en la Constitución el programa Sembrando Vida. Todos los programas que dejó el presidente López Obrador ya son derechos del pueblo de México porque están en la Constitución. Y que no se nos olvide también porque nuestros adversarios durante la campaña dijeron que estaban de acuerdo con los programas sociales, ¿se acuerdan? Pues cuando se trató de que votaran para que fueran programas constitucionales, votaron en contra. O sea, están en contra de apoyar al pueblo. Ellos tienen esta falsa idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. ¿Cómo es posible eso? No, es un asunto de un sistema que no permitió que hubiera salarios dignos, que no hubiera apoyo al que menos tiene, por eso las cosas han cambiado. Bueno, entonces siguen todos los programas de bienestar, pero como bien lo dijeron Carlos y Ariadna, ahora hay 3 nuevos programas de bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, con una pensión, Mujeres Bienestar. Me preguntan algunos varones, algunos señores, ¿por qué solo a las mujeres? Bueno, no debería ser así, pero en general las mujeres cumplimos una tarea que es la de cuidados. Digo, no debería ser así porque la pareja debería ayudar siempre. Pero normalmente las mujeres nos dedicamos a los cuidados. Por ejemplo, ¿quiénes cuidamos de los hijos y las hijas principalmente? ¿Quiénes estamos pendientes de que la casa esté bien, levantada, cuidada, que haya comida? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Ya los hijos ya crecieron, ya tienen sus hijos, sus hijas. ¿Y a quiénes cuidamos? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Pues no dije que llegamos todas. Como hay mujer presidenta, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar, y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión adulto mayor. Ese es el primer programa de bienestar nuevo. El segundo, becas para todas y todos los niños que van a escuela pública, sin excepción. ¿Por qué le damos becas a todas y a todos? Porque
los niños deben llegar iguales a la escuela, que no les falte nada. Si una familia no tiene para comprarles uniforme, pues eso está mal. Necesitamos que todos lleguen parejos. Entonces damos la beca para que las familias tengan para comprar los uniformes, los útiles escolares y los gastos que tienen las familias cuando llevan a sus hijos a la escuela, porque es parte de lo que llamamos nosotros el derecho a la educación. Durante años también nos dijeron que la educación pública no era buena. Decían, es que es mejor la particular que la pública. Y entonces crecieron mucho las escuelas particulares y dejó de invertirse en educación pública. Inclusive decían, las maestras y los maestros de México son los culpables de que la educación esté mal. Pues era todo falso. La mejor educación es la educación pública, y eso es gracias a las maestras y a los maestros que dedican su vida a las niñas y a los niños de México. Y nosotros vamos a apoyar a las familias para que los niños y las niñas lleguen bien, porque a veces se piensa que las niñas y los niños son el futuro de México. Pues no, son el presente de México, y hay que invertir en las niñas y en los niños para que siempre puedan estar bien y crezcan hacia adelante como buenos ciudadanos. Bueno, ese es el segundo programa. Este año le estamos dando la beca a secundaria, a todas y todos los adolescentes que van en secundaria. La beca Rita Cetina, que lleva el nombre de una maestra yucateca que dedicó su vida a enseñar a las niñas, a que las niñas tuvieran acceso a la educación. Porque hubo una época en que también se pensaba que nada más los niños deberían estudiar, los varones. Y no, nosotros pensamos que todas y todos somos iguales. Entonces, en honor a Rita Cetina le pusimos este nombre. Así que este año vamos a secundaria y el próximo año vamos a primaria y a preescolar, para que todas las niñas y los niños de escuela pública tengan su beca. Y el tercer programa es el que nos platica Ariadna, que es un apoyo adicional a las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Contratamos enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, 22,000, más de 22,000, que tienen como tarea visitar a todos los adultos mayores y a todas las personas con discapacidad. Pero no crean que una sola vez, sino ya para siempre los van a visitar. Una vez al mes o una vez cada 2 meses. Los van a revisar, van a llevar su equipo para poder hacer prevención de la salud. Miden la presión, el corazón, si tienen algún problema lo llevan al centro de salud. Y si no, en comunicación con la Secretaría de Salud pueden recetarles algún medicamento. ¿Y dónde van a comprar ese medicamento? Pues no lo van a comprar, es gratuito. Pero a veces los centros de salud están muy llenos o tienen algunos problemas. Entonces vamos a construir a partir de mediados de este año, o más que a construir, a poner farmacias del bienestar, para que ahí las y los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan ir por su medicamento gratuito. Y si hace falta más apoyo, pues ya los acompañan al centro de salud y a los hospitales, que como ya dijimos, Alejandro tiene la tarea junto con todos nosotros de apoyar para que cada vez estén mejor los centros de salud y los hospitales. Bueno, ese es el tercer programa. Ahora les voy a decir una cosa, así como López Obrador envió la iniciativa y la aprobamos en este periodo para que esos programas fueran constitucionales, nosotros también esos 3 programas los vamos a hacer constitucionales. Vamos a enviar una iniciativa para que sean constitucionales los 3 programas. Pues eso es parte de lo que venimos a anunciarles, a platicar con ustedes. Estamos trabajando
todas y todos con mucha fuerza, con mucho orgullo, porque estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. No solamente el pueblo está fuerte, reconoce su fuerza, su historia. Hay un capítulo ahí en el libro Gracias del presidente López Obrador que cuenta del humanismo mexicano y dice que cuando llegó la intervención francesa a México, Benito Juárez tomó cuenta cómo Benito Juárez tomó en su carreta los papeles de la República, los papeles más importantes, y los llevó hacia el norte y siguió luchando por la segunda independencia. Y en ese libro, en un capítulo, dice, ahí llevaba la dignidad de la República. Y yo lo siento, lo veo, lo percibo, que lo que se recuperó con la Cuarta Transformación es la dignidad del pueblo de México y la dignidad de México, porque México es un país grandioso, una potencia cultural en el mundo, y eso es lo que nos da la fuerza. Por eso vengo a decirles que no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, que su presidenta hace un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, y que eso es lo que nos mantiene siempre con una enorme fuerza. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.